Estudiantes de la preparatoria José Vasconcelos, bienvenidos a la cápsula número 4 de su unidad de aprendizaje curricular Estadística 1. Para esta cápsula estaremos abordando las medidas de dispersión. Vamos a concebir a estas precisamente como un complemento a las medidas de tendencia central que revisábamos en las cápsulas anteriores y vamos a ir desglosando cada una de estas medidas. Cabe mencionar y destacar que estas medidas de dispersión nos ayudarán a entender la variabilidad de los datos, es decir, qué tan diferente es un dato de otro. Y vamos a comenzar con la primera medida de dispersión, que es el rango. El rango nos ayudará a entender el intervalo precisamente en el cual se encuentran todos nuestros datos. Para ello, la fórmula matemática del rango, obtenemos este rango haciendo una pequeña resta del valor máximo menos el valor mínimo que yo tenga en mi conjunto de datos. Supongamos que nuestros datos, nuestro valor máximo es 72 y nuestro valor mínimo es 30. Es decir, realizamos la resta 72 menos 30 para poder verificar cuál es el intervalo en el que se encuentra nuestro conjunto de datos. Es una fórmula sencillísima de realizar, solamente es una resta, el valor máximo menos el valor mínimo de nuestro conjunto de datos y obtenemos el rango. La siguiente medida de dispersión es la varianza, es el promedio de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. Para este caso en particular, previamente, como les decía, es un complemento a las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque para poder trabajar la varianza, ya debemos de tener muy en claro cuánto es nuestra media, es decir, cuánto es nuestro promedio aritmético, ¿sale? Para nuestro conjunto de datos. Aplicando la fórmula matemática de la media que revisábamos en cápsulas anteriores, obtenemos ese dato para poder trabajar la varianza. Su fórmula matemática es representada con la letra S elevada al cuadrado y nos dice que es igual a la sumatoria de los cuadrados de la resta de cada dato menos nuestra media elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Es decir, vamos a tomar cada dato que nosotros tenemos, por ejemplo, imaginémonos que nuestro primer dato que tenemos en nuestra tablita, el valor mínimo es 30. Tenemos 30 con una media de 25, hacemos nuestra resta, 25 menos 30 y elevamos ese resultado al cuadrado. Cuando tenemos el símbolo de sumatoria, nos indica que vamos a hacer ese procedimiento con cada uno de los datos, es decir, a cada uno de los datos que yo tengo en este conjunto de datos, los voy a restar con mi media aritmética y esa resta, el resultado de esa resta, la voy a elevar al cuadrado. Es decir, si yo tengo un conjunto de 5 datos, por ejemplo, a cada uno de estos datos le haré la resta de mi media aritmética. Esos resultados los voy a elevar al cuadrado y después voy a sumar cada uno de esos resultados finales para después dividirlos entre n menos 1. Recordemos que n hace referencia al número total de datos que tenemos. Es decir, si para este caso tenemos 5 datos, sería 5 menos 1, 4. Hago la sumatoria final de mis resultados y los divido entre 4. Y de esa manera obtenemos nuestra varianza, es decir, la sumatoria de los resultados finales de cada una de las restas que nosotros realizamos. Recuerden, restamos el valor de cada dato menos mi media aritmética y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Cuando yo ya realicé cada una de esas restas, sumo los resultados y después los divido entre el valor que me da la resta de n menos 1. Cuando tenemos nuestra desviación estándar, la desviación estándar es representada con la letra S. Es muy fácil, muy sencilla, puesto que para poder obtener nuestra desviación estándar, primero debemos de obtener la varianza de nuestros datos. Cuando yo ya obtuve la varianza de nuestros datos, ya trabajé esta fórmula, entonces puedo encontrar mi desviación estándar, puesto que la desviación estándar, la fórmula de la desviación estándar, me dice que es la raíz cuadrada de mi varianza. Imagínense que como varianza final encontramos un total de
49. Es un ejemplo, 49. Es decir, para la desviación estándar voy a obtener la raíz cuadrada de 49. Es decir, la raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Vamos bien? Entonces, caemos en cuenta que para poder obtener nuestra desviación estándar, primero tenemos que trabajar la varianza de nuestros datos. Después de haber realizado todo el procedimiento de nuestra varianza y haber llegado a un número, a un dato en específico, a ese dato le obtenemos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar de nuestros datos. La desviación estándar de nuestros datos es representada con la letra S. Después tenemos nuestro coeficiente de variación, que nuestro coeficiente de variación en su fórmula matemática nos dice que es la división del valor de de nuestra desviación estándar, perdón, que es representada con la letra S, entre el valor de nuestra media aritmética y a ese resultado lo multiplicamos por 100, porque vamos a expresar a ese coeficiente de variación en porcentaje. Es decir, primero obtengo mi desviación estándar, la divido entre mi media aritmética y ese resultado lo multiplico por 100. Si nos damos cuenta, para poder complementar precisamente estas medidas de dispersión, es necesario haber trabajado con las medidas de tendencia central, puesto que nos damos cuenta que para poder trabajar las medidas de dispersión nos va a pedir el valor de nuestra media aritmética. Recordemos que nuestras medidas de dispersión son la media, la moda y la mediana. Para poder trabajar las medidas de dispersión, vamos a utilizar nuestra media aritmética, que está presente en la fórmula de nuestra varianza. Es decir, si nos damos cuenta, vamos a seguir esa cadenita. Obtenemos nuestro rango, después de nuestro rango obtenemos nuestra varianza, que la vamos a trabajar, es una resta de cada uno de nuestros datos menos el valor de nuestra media aritmética elevado al cuadrado. Cuando ya hice la resta de cada uno de esos datos, menos mi media aritmética y elevé ese resultado al cuadrado, sumo esos resultados finales y después los divido entre n-1, es decir, la resta del número del conjunto total de datos que yo tengo menos 1. Después de que yo obtengo mi varianza, obtengo mi desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de mi varianza. Es muy necesario que sigamos ese orden para que podamos obtener todas nuestras medidas de dispersión. Y por último, obtenemos nuestro coeficiente de variación, que es la división precisamente de nuestra desviación estándar entre el valor de nuestra media aritmética multiplicado por 100. Y esas son las medidas de dispersión con las que se trabajan en este proceso de nuestro análisis y presentación de nuestros datos. Hablamos de nuestro rango, hablamos de nuestra varianza, hablamos de nuestra desviación estándar y del coeficiente de variación. Es decir, en resumen, vamos a ver que las medidas de dispersión son fundamentales para comprender la variabilidad de los datos. Es decir, en otras palabras, estas medidas de dispersión nos van a ayudar a entender qué tan diferente es un dato de otro. Vamos a poder obtener el intervalo en el cual se encuentran nuestros datos por medio del rango. Si nos damos cuenta, son un complemento directo a las medidas de tendencia central. Con todas estas, tanto con las medidas de dispersión como las medidas de tendencia central, resumimos nuestra información, la podemos analizar de mejor manera porque vamos a comprender nuestros intervalos, vamos a comprender precisamente por qué un dato es diferente de otro, vamos a analizar esos datos para poder tomar decisiones. Y dice aquí, y complementan las medidas de tendencia central. Hablamos de esta relación directa entre ambas medidas, ya sea las de dispersión y las de tendencia central, puesto que para poder trabajar las medidas de dispersión necesito de una medida de tendencia central. Para este caso, mi media aritmética. Son fórmulas muy sencillas, muy simples de trabajar. Tendrán en plataforma un ejercicio para poder obtener estas medidas de dispersión y recuerden que cualquier duda que ustedes tengan
me pueden contactar, como siempre les he dicho, por los medios disponibles para poder solventar todas las dudas que tengamos. No olviden, siempre los esperamos en las clases efectivas que se hacen de manera virtual para poder comprender mejor los datos y tener ejercicios más claros. Esperando que esta cápsula haya quedado lo más claro posible, les deseo una excelente noche. Hasta luego.